En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias de Adolfo Sánchez de la O, por la familia Garrido Sánchez, por Memo Rocha y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos haga disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, me da el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Bueno, del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: Alégrate sobremanera, hija de Sión, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre, siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Todos. El Señor es para siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo al Señor, al que tropieza, y al agobiado alivia. Todos. Señor, de tu misericordia. Que te alaben, Señor, todas tus obras,
y que todos sus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Todos, acuérdate, Señor, misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de este modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Nosotros, cada uno de nosotros, el ser humano, estamos hechos a imagen de Dios, pero por el pecado original tenemos lo que se dice en teología una naturaleza caída, es decir, una naturaleza dañada. Seguimos siendo imagen de Dios, pero sufrimos las tentaciones, la atracción a las cosas que sabemos que no tenemos que hacer, y sufrimos pereza, orgullo, soberbia, etcétera. Es consecuencia del pecado original. Con el bautismo se perdona el pecado, pero no las consecuencias, y eso lo tenemos que sufrir. Pero con la venida de nuestro Señor y con su redención, en el bautismo, Él no nos quita las consecuencias, sino que nos da la gracia para vencer esa tentación o esas dificultades o esa debilidad. Pero el que decide qué camino tomar soy yo, no Dios. Si ustedes muchos recordarán aquella imagen que había de las caricaturas donde salía algún personaje y aparecía un angelito y un diablito del otro lado. Y el angelito te decía, haz esto, ayuda, pórtate bien, no hagas esto que está mal. Y el diablito le decía, no, piensa en ti, disfruta, haz esto. Es eso, la naturaleza caída que tiende hacia lo fácil, lo cómodo, el egoísmo, y la gracia de Dios, que es la que me dice, no, este es el camino. Ahora, yo decido por cuál de los dos me voy. Por eso San Pablo en la segunda lectura dice, ustedes no vivan conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu que han recibido en el bautismo. Yo decido cómo me comporto. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad o la fuerza para vencer el mal, siempre. Hay ocasiones que yo escucho de personas que dicen, es que tuve una tentación
y no la pude evitar. En el fondo no la pude, no quise evitarla, porque sí me cuesta, porque sí es difícil, pero siempre se puede vencer cualquier tentación. Y hay veces en la vida que cuando estamos sufriendo, y creo que la gran mayoría de los que estamos aquí sufrimos o cargamos con una cruz, a veces nos cansa, a veces nos lastima, a veces nos hace daño, a veces tenemos la tentación de decir, mira, ¿sabes qué? Ya no voy a seguir, ya no tiene caso seguirme esforzando por tal o cual cosa. O inclusive, cuando nosotros nos acercamos a orar, normalmente pedimos a Dios que me quite los problemas. Y normalmente Dios no quita los problemas, me da la gracia para que yo los resuelva, que es distinto. Pero hay una parte en mi naturaleza que le cuesta. Pero para nosotros, en esa lucha de todos los días por hacer el bien y evitar el mal, en ese caminar, muchas veces cuando sufrimos algo, consecuencia de un error personal, es relativamente sencillo comprenderlo y lo asumo las consecuencias. El problema se da cuando recibo el mal sin haber hecho nada que merezca ese mal. Y la tentación, ¿cuál es? Devolver el mal. Me hiciste daño, te lo devuelvo, busco la venganza, busco pensar en mí, busco hacer daño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo decido, no Dios. No es que Dios me mandó esto, no, Dios lo permitió, pero te da la gracia para que tú venzas eso, que esa es la diferencia. Nosotros quisiéramos no ser tentados. El mismo Dios, Jesucristo, fue tentado. Primero cuando salen las tentaciones y luego en el huerto de los olivos es tentado. Esas las que sabemos del Evangelio. Pero muchas más habrá sufrido. Pero Él siempre la vencía, esas tentaciones, por la presencia de Dios. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que decir. Ahora me centro en la segunda parte del Evangelio. Hay momentos, como decía, que estamos cansados, que me siento mal, que ya no quiero seguir, que tengo ganas de terminar, de romper, de lastimar, de abandonar la lucha o dejarme llevar por la tentación. En ese momento, para ese momento Jesús se quedó en el sagrario, para que cuando yo sienta esa tentación, vaya con Él y me ayude. Y por eso Jesús dice en el Evangelio, dice, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Fíjense ustedes cómo dice, vengan. No dice, cuando tú tengas una tentación, yo te la resuelvo. Nunca lo dijo. Vengan a mí. ¿Tienes un problema? Ven a mí. ¿Estás cansado? Ven a mí. ¿Perdiste la esperanza? Ven a mí. ¿Estás lleno de angustia, de temor, de tristeza, de miedo? Ven a mí. El problema se da en la mayoría de los cristianos y cristianos buenos, que las tentaciones vienen, vivimos esa situación y no hacemos nada. Y lo asumimos como ni modo, ya me tocó. Pues ¿qué quieres que haga? Pues es muy difícil, etcétera. Y no lo hacemos. Fíjense ustedes cómo actúa el ser humano. Cualquiera de nosotros, estoy seguro, tenemos un problema de cualquier tipo y enseguida voy con el médico. Tengo problemas de alimentación, voy con el médico. Tengo problemas de corazón, voy con el médico. Tengo problemas de cualquier cosa, me duele una pierna, hasta de la piel, voy con el dermatólogo. Siempre estamos viendo en eso y siempre estamos buscando qué hacer para que físicamente me sienta bien. Y por eso nuestra alimentación ha mejorado y por eso se hace ejercicio y por eso nos ponemos a dieta y por eso para estar bien. Sin embargo, en el alma no hacemos eso. Cuando estamos sufriendo en el alma, muchas veces dice, pues es que, pues ni modo, ya me tocó. O Dios no me ayuda, o Dios me mandó, me castigó, o Dios quiere que, y no es cierto, Dios no quiere que yo sufra, ni me esté revolcando, ni me esté, no, para nada. Ahí me lo dice, ¿estás cansado? Ven a mí. ¿Estás angustiado? Ven a mí. ¿Estás con miedo? Ven a mí. ¿Has perdido la esperanza? ¿Te han lastimado? ¿Te han hecho daño? Ven a mí. ¿Cuánto dedicamos a estar con el Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Estoy casi seguro que la mayoría de nosotros le dedico más tiempo al WhatsApp, al Internet,
al descanso, al deporte, que todas son cosas buenas, no digo que no, que al Señor. Y nos pasa como que estamos esperando que Dios haga algo. Casi siempre lo que pedimos al Señor es que me quite el problema. Como decía hace un momento, Él no los quita. Te da la gracia para que tú lo venzas y para que crezcas. Pero ya depende de cada uno de nosotros. Cuando Jesús les dice, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, no dice vengan los buenos, o vengan los que son perfectos, o vengan, no, vengan, el que quiera, venga, y yo le daré alivio. También dice en esa frase, no dice, yo te quito tu problema, yo te resuelvo tu dificultad, no lo dice, yo te daré alivio, es decir, haré que tu carga sea más ligera, que sea más llevadera, pero la vas a cargar, pero vas a tener que luchar, pero te tienes que esforzar. Es como cuando un maestro a un niño le dice, el que no entienda, venga y le explico. No le dice, si no entiendes, yo te apruebo, yo te paso. No, ¿no entendiste? Perfecto, ven a una asesoría y yo te explico para que, entendiendo las cosas, puedas aprobar el examen, pero tú lo presentas, yo no. Con el Señor es igual. Y la última parte de este evangelio, que lo hemos escuchado, suena muy bonito, pero muchas veces no se comprende el contexto del evangelio. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Para los que tenemos cierta edad, entendemos lo que es un yugo. El yugo era lo que se le ponía a los bueyes cuando se araba el campo con animales, no con máquinas. El yugo era un tablón de madera muy pesado que se les ponía en el cuello al animal y que el que iba arando, que iba detrás, iba dirigiendo con unas cuerdas el yugo para que el animal fuera arando, pero la carga era del animal, no del que dirige. Y si eran 2 animales, es un yugo más largo. Si eran 4 o 6 o los que fueran, el yugo estaba. ¿Cuál es el yugo de Jesús? Porque dice, tomen mi yugo. No dice tomen su yugo, digo, tomen el mío. ¿Cuál era el yugo de Jesús? Era hacer la voluntad de mi Padre, no lo que Él quería. Dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y por lo tanto, el yugo que Jesús nos dice, tomen mi yugo, es decir, abandónense a la providencia y déjense dirigir. Acepten la cruz que les tocó y cárguenla. Y acéptenla con humildad. Dice, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque ¿qué es lo que nos pasa con mucha frecuencia? Ante el peso del yugo, ante la dificultad, ante el problema, me rebelo, me enojo, me peleo, me indigno, me separo, me alejo de Dios, me alejo de la gracia. Eso no me va a dar alivio, eso no va a resolver nada. Eso simplemente voy a estar ahora con el mismo problema y además solo, sin la ayuda de Dios. Si en cambio yo, ante una dificultad, una enfermedad, una situación difícil, no digo que sea agradable, que no lo es, ni siquiera que sea fácil, que no lo es muy costoso y es doloroso, la acepto, la ofrezco y me dejo dirigir por el Señor, entonces, por contradictorio que parezca, recibiré alivio, será llevadero, podré sobrellevar esta dificultad para gloria de Dios y el Señor estará conmigo. Ahora ya cada uno verá si quiere que el Señor lo dirija, lo oriente y lo encamine o no. Y si yo me dejo guiar por el Señor, Él me irá abriendo las puertas o me irá marcando por dónde tengo que ir hacia adelante. Y si decido que no, tampoco se va a enojar. Me va a decir, no quieres, está bien, síguele, allá tú. Pero no te quejes, porque tú elegiste tu naturaleza caída. Y por lo tanto, no cuentes con que yo te voy a sacar del pozo cada vez que tú quieras, porque tú te metiste en el pozo. Porque tú dijiste, es por aquí y ni modo. Y entonces, tú sufrirás las consecuencias y lo más triste es que solo, sin paz, sin esperanza, sin confianza y sin ilusión. El Señor nos ofrece ahora su gracia, su presencia, sus sacramentos, la Eucaristía, para que llevemos el yugo que nos toca, para que nos dejemos guiar por Él. Pero cada uno elija. Y luego,
una última cosa. La carga varía. Estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos una carga distinta. Uno tendrá una situación familiar, otro tendrá una situación económica, alguien de salud, alguien un problema en el trabajo, eso es un yugo. Muy bien. Aprende a ser manso y humilde de corazón, acéptalo, acércate al Señor y Él te irá marcando por dónde vas a caminar, para que vivas con paz, con alegría, con esperanza, y que ese yugo te haga crecer para seguir siempre la gracia de Dios o la presencia de Dios y no el mundo. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos, hermanos, a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, diciendo: te rogamos, óyenos. Oremos por el Papa Francisco y por nuestro obispo y por todos los que ejercen un ministerio en favor al pueblo de Dios. Que nuestro Señor les dé fuerza y sabiduría para dirigir y gobernar santamente las comunidades que les ha sido encomendada. Oremos. Oremos también para que Dios nos conceda la paz, que es la verdadera paz y el origen de toda concordia. Transmita la paz del cielo a la tierra, la paz espiritual para nuestras almas y la paz temporal para nuestros días. Oremos. Pidamos por los abogados de México, que Dios, justo juez, siga inspirando a quienes ejercen su profesión con rectitud, buscando el bien, y por aquellos que no lo hacen también. Oremos. Oremos por los niños y jóvenes que inician las vacaciones, que el Señor les conceda muchos frutos al participar en actividades de verano, que organizar las parroquias y los grupos de la iglesia. Oremos. Oremos finalmente a Dios nuestro Señor por los fieles difuntos, especialmente por nuestros familiares, amigos y bienhechores. Que el Señor, por su gran misericordia, los reciba en su gloria y los encuentre los santos y elegidos. Oremos. Señor Dios, que has revelado a los sencillos la riqueza de tu reino, escucha nuestras oraciones y concédenos que llevemos como tu Hijo el yugo suave de la cruz y anunciemos a los hermanos el descanso que solo se encuentra en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Contigo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para unirnos a Jesús de manera espiritual, invito a aquellas personas que no estén preparadas o por alguna razón no pueden recibir o no alcanzaron a llegar al inicio de la celebración, hagamos la comunión diciendo la siguiente oración. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te adoro, Señor, y te amo, y deseo recibirte en mi alma, pero ya que en este momento no lo puedo hacer sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te doy gracias y te pido, buen Jesús, que jamás me separe de ti. Que así sea.
Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Antes de despedirnos, un aviso. El próximo jueves es la toma de posesión del Padre Jaime en aquella parroquia, en Francisco y Madero. Por lo tanto, no habrá ni exposición ni adoración, ni tampoco tendremos la misa, pues estaremos allá. Y a partir del lunes de mañana en 8, ya vamos a tener misa a las 8:30 de la mañana y a las 7 de la tarde todos los días, para que ustedes lo sepan. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.